Amigos, como cada mañana de domingo, les invitamos a que se queden en Testigos Hoy y disfruten de los temas que esta semana hemos preparado para ustedes. Los adelantamos en el siguiente sumario. El sacerdote Diego Suárez comparte con nosotros los proyectos que lleva a cabo en España y Latinoamérica, invitándonos a todos a ser testigos de Dios, estando junto a los más necesitados. La acción profética del Papa Juan XXIII dio lugar al Concilio Vaticano II, un acontecimiento de gran trascendencia que supuso un punto de inflexión en la vida de la Iglesia y la visión del mundo. Vamos cerrando el mes de octubre, un mes de alto sabor misionero en su conjunto, y más cuando acabamos de celebrar el Domum. La dimensión misionera de la Iglesia no pierde actualidad, porque por otra parte, el Papa Francisco constantemente alude a ella. En la entrevista a don Diego Suárez nos hemos encontrado con un sacerdote de gran creatividad, que animado siempre por su ministerio evangelizador, emprende proyectos y obras para las que se necesita una gran confianza en la providencia, en la que se abandona más allá de los cálculos humanos. Hoy tenemos el gran privilegio de tener en nuestro programa a Diego Suárez. Él es un cura atípico, un poco inquieto y con varios frentes abiertos, pero todos con un denominador común. Antes de nada, bienvenido a Testigos Hoy. Muchísimas gracias. Aquí estoy para testificar de que es verdad, que ha resucitado y está vivo. ¿Cómo es posible que tenga tantos proyectos abiertos, tantas obras en marcha? Cuéntenos. Bien, me acabas de decir que soy un cura atípico. Creo que desde que llegó al papado Francisco soy un cura típico, porque es que cuando fundamos obras cristianas, lo fundamos por un denominador común, por servir a necesitados. Pero ya en nuestros estatutos tenemos el programa que le dio el Papa Francisco a los jóvenes argentinos en Brasil. Me preguntaréis cuál es vuestro proyecto. El proyecto es: pongan en práctica las bienaventuranzas y Mateos 25, dad de comer y de beber. Eso es obra cristiana y consta en nuestro estatuto. Por tanto, soy cura típico de la Iglesia del siglo XXI. Padre Diego, ¿y cuál es el denominador común? ¿Cómo puede ser sacerdote y empresario a la vez? Yo no soy empresario, soy sacerdote. Si fuera empresario las cosas cambiarían muchísimo. Y lo hago por un denominador común. O sea, me da mucha pena del que sufre. Soy tremendamente sensible ante la persona que sufre. O sea, yo creo que yo casi no condenaría casi a nadie, pues uno tiene su justificación. Y mi punto de partida original de toda la vida ha sido Jesús en el Evangelio. Yo siempre he dicho, antes de que el Papa Francisco hablase de las periferias, yo siempre digo, me ha tocado trabajar con el trasero del mundo. Los deficientes, que todo el mundo se reían de ellos, ahora tienen su propia dignidad y su gran dignidad. Para nosotros los deficientes son Cristos rotos. Los niños de familia desestructurada, que le ponen la palabra papá a cualquier contacto, y nosotros tenemos que decirle la palabra papá dónde está. Y los ancianos que estorban, porque hay que cambiar de sofá y hay que cambiar de abuelo, y los niños quieren ver otro programa. Creo que esa entraña de misericordia es lo que nosotros tenemos que estar trabajando. Es la periferia de la naturaleza humana, y esa es mi debilidad. A mí, la persona que sufre, la persona que llora, la persona que está mal, me puede. ¿De dónde le viene toda esta vocación? Pues no lo sé, me viene de vocación, no lo sé, quizás de que, o sea, yo soy de Beas, un pueblo de la provincia de Huelva, yo entré de monaguillo, con 12 años el cura me dio fuera al seminario, la beca me la pegó una señora porque mis padres no podían pagarla, yo me he puesto mucha ropa usada y entonces quizás me he sensibilizado muchísimo con esa situación. Yo cuando viene un pobre a pedirme trabajo, yo creo que Jesucristo no dio nunca una limosna, nunca dio una limosna, sino simplemente daba vida, porque dijo bienaventurados los pobres, no dijo trabajo para los pobres, pero sin embargo hizo la multiplicación de los panes antes que la Eucaristía. Por tanto, yo, si tengo que dar limosna, la doy, y si tengo que repartir todos mis bienes, los reparto, pero yo creo que es más digno dar puestos de trabajo. De ahí surge sin darme cuenta, o sea, Obras Cristianas no surge por una ocurrencia mía. Obras Cristianas surge porque Dios me ha metido en este proyecto, que digo, si yo soy cura de pueblo, cura de sacramentos, cura de jóvenes, cura de... Entonces a mí ¿quién me metió en este lío? Y ha sido porque Dios le ha dado la gana y porque yo siempre he dicho a Dios que sí. Yo siempre he dicho, por si acaso, a Dios hay que decirle que sí.
y con un gran afán evangelizador. Un gran afán de evangelizador porque yo me enamoré con 12 años de Jesús de Nazaret. Si yo no creyera en Jesús de Nazaret, seguiría enamorado de Jesús de Nazaret. Desde el punto de vista de humano, de sensible, de delicado, de valiente, de deportista, increíble. Y aparte, la divinidad que casi no la usó, más increíble. Yo digo, Jesucristo no iba vestido nunca de Mesías, jamás. No tenía protocolos. La Eucaristía fue cenando entre todos en las 7 copas que se dije la cena judía. Y hizo la Eucaristía y con los restos de pan que sobró, se quedó. Increíble. Yo digo a Jesús, me encanta las imprudencias de Jesús. Jesús fue, muy entre comillas y con muchísimo cariño, y es mi vida, Jesús fue un auténtico imprudente. ¿Cómo se le ocurre saltarse el sábado? ¿Cómo se le ocurre decir amar a los enemigos? ¿Cómo se le ocurre decir que hay que perdonar 70 veces 7? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si él viene a ser el Mesías, a hacer el milagro, a entrar en Jerusalén en un burro. Pero Jesús, ¿tú cómo eres? ¿Cómo eres tan pequeño? Entrar en un burro. ¿Cómo se te ocurre quedarte en la cruz cuando te retan y te dicen, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz? Yo me bajo de la cruz. Por orgullo personal, para demostrarle, claro que soy el Hijo de Dios. Lo voy a demostrar. No, se queda en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué no quería ser el Hijo de Dios que nosotros le inventamos, sino el Hijo de Dios que Él quiere ser? Es el Dios de la palabra de Hijo pródigo, el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad, el Dios de que no pregunta por qué, cuándo ni cómo. El Dios que no condena a nadie. ¿Y qué hace este cura con los medios de comunicación, con la televisión? Pues porque como soy un loco de este Jesús de Nazaret, pues resulta de que un día me presentan en México en pantalla un señor que quería tener un niño de adopción, de los niños que tenemos nosotros en nuestro portal de Belén de México, que tenemos allí 47 niños, y me dice, pues yo trabajo en televisión aquí, ¿dónde? El Sembrador, y me presenta en pantalla la Eucaristía, una custodia en una hora santa. Digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y esto lo puedo llevar a España, me pongo en contacto con el fundador del Sembrador, yo voy todos los años allí a predicar el congreso de jóvenes y cosas de estas, y entonces digo, lo pongo en práctica por hablar de él, por proclamar las maravillas del Señor. Hay tanta gente que sufre por la crisis, por el desahucio, por las letras, tanta gente que simplemente con escucharle, con decirle, Dios está contigo. Tú no entiendes a Dios, gracias a Dios, porque Él es más grande que todos nosotros, pero Dios, imposible que se olvide de ti. El profeta Isaías dice, eres precioso a mis ojos, eres mi hijo predilecto, te amo entrañablemente. Todas son palabras de ternura de Dios. Este es el Dios que yo quiero proclamar en la televisión, donde quiera que haga falta. Pero no solo en la televisión, también en el teatro. Claro, porque yo he estado 40 años en Gibraleón de párroco, ya no podía más enteramente. Obras cristianas yo lo he hecho en mis tiempos libres de parroquia, en mis ratos libres de parroquia. Entonces, una forma de evangelizar a los jóvenes, nos metemos un año en una casa, una vivienda allí, organizamos la pasión viva de Cristo. Entonces, estudiamos el Evangelio, estudiamos con los grupos de jóvenes cada pasaje, se vestían de Jesucristo, se vestían de Virgen. Entonces, primero potenciaba la parte humana de los jóvenes, el orgullo personal de ser guapo, de lucirse, del aplauso. Pero por otra parte, yo los enganchaba a Jesús de Nazaret y teníamos una misa para comenzar y ellos leían el Evangelio. Entonces, era para proclamar las maravillas del Señor. Y a la pasión, que todavía estamos después de cerca de 40 años, iban gente atea, van gente de otras religiones y dice, padre, no deje usted esto nunca. Han ido gente a la cárcel a ver la pasión. Y yo, por favor, nunca se canse de poner esto la pasión. Es hablar del Señor. 2000 años después. 2000 años después, pero es que además dice Jesús, o sea, ven porque tuve hambre y me diste de comer. No, yo a ti no te di de comer. Bueno, yo soy un ancianito, era yo. Entonces yo he descubierto en el anciano, en el niño desprotegido, en los jóvenes drogadictos de la barriada argentina, donde estamos instalados allí, que tenemos un movimiento social importante. Es que he descubierto que hay otra forma de comulgar. Hay dos formas de comulgar. ¿Dónde recibo ya a Jesús? En el pan consagrado que es la Eucaristía. ¿Dónde veo ya a Jesús? En el desgraciado al cual yo tengo que servirle y amarle. O sea, cuando un deficiente mental viene y me besa, y me busca, y me sonríe, y viene conmigo a comer a mi casa, o viene conmigo a la playa, yo estoy comulgando con Jesús de Nazaret. El servicio, el amor, la comprensión, el desgraciado es su presencia, por tanto yo estoy comulgando. Hay algo que no nos podemos saltar ni olvidar y es pueblo de Dios, que algo tiene que ver con usted. Pueblo de Dios fue otra locura, es decir, surge un grupo de una familia que canta Brotes de Olivo, me invitan a mí, yo digo las misas, predico y ellos cantan y me alucina, porque Brotes de Olivo alucina, las canciones, la teología de la canción. Entonces yo le propongo a Vicente que nos vayamos en verano con gente joven,
vamos para allá. Digo, Vicente, vamos a las Pascuas. Digo, Vicente, un terreno, metamos pueblo de Dios, que es también todo esto puesto en práctica. Entonces, pueblo de Dios es también una cosa preciosa, una experiencia de Dios, es un testimonio de fe, es la providencia pura y dura, y me alucina. Bueno, y para finalizar, cuéntanos algún proyecto que tenga en la cabeza. Curiosamente, y es verdad lo que te digo, o sea, yo no he inventado ningún proyecto ni he buscado ningún proyecto. No, nunca. O sea, yo no tengo afán de hacer, yo no tengo afán de una residencia, no es ese mi afán. Mi afán es servir. Se hizo la residencia de ancianos buscando chetarra por las calles con todo el pueblo de Sierra León, porque iba a meter una anciana en las Hermanitas Desamparados y no cabía. Y yo me lo planteé delante de Dios, digo, pues Dios lo puede querer. Se hizo Cristo Roto porque había un deficiente mental en Bea, se llamaba Pepito, y no tenía dónde ir, y lo hicimos Cristo Roto para Pepito. Hicimos el hogar infantil de Sion porque teníamos una lista de 70 niños de la guerra de Bosnia para venirse con nosotros a cuidarlos en España. Cierran el proyecto y me plantea la Junta de Andalucía, niños españoles, sin problema. Y así sucesivamente, México, Argentina, sucesivamente, no buscan ningún tipo de proyecto. Incluso ha habido proyectos que no han salido. Yo cuando fui a México por primera vez, le pregunté al alcalde de Arandas, dice, ¿y usted para qué viene para acá? Digo yo, para nada, por si se me necesita, pero si no nos vamos. Mire usted, en mi programa de alcalde, mi mujer ha puesto a hacer un centro para menores. ¿Usted quiere hacerlo? Digo, sí. Llama al arquitecto, llama a no sé cuánto, el padre te va a hacer un dibujo, la ley, no sé cuánto, y en 3 días pusimos la primera piedra y a los 3 meses se abrió el centro del Portal de México. Solo me queda darle las gracias en nombre de todo el equipo de Testigos Hoy y acabe usted esta entrevista. Solamente puedo decirle a la gente que Dios es verdad, Dios te escucha, Dios sabe de ti, Dios te ama. Tú no eres para Dios un número, eres una persona con nombre y apellido, tú eres un proyecto de Dios que debe desarrollar. Anímate, Dios te ama entrañablemente, eres precioso a los ojos de Dios. Amigos, todo el año de la fe ha sido también el año del 50 aniversario del Concilio Vaticano II. No podemos dejar de lado este acontecimiento estelar en la Iglesia de los últimos años. Varios expertos analizan diversos aspectos de este acontecimiento histórico que no ha perdido en absoluto actualidad. Les dejamos con este reportaje recordándoles que tienen una nueva cita el próximo domingo en Testigos Hoy. Les esperamos. El Concilio Vaticano II marcó un antes y un después en la vida de los católicos, impregnando a toda una generación de sacerdotes con aires renovadores que trascenderían de lo eclesial a lo social y político. Una parte importante de los católicos españoles deseaba que la Iglesia se abriera a la modernidad y con ella a la aceptación de la democracia. Cuando muere Pío XII, le dice a su secretario que él tiene la impresión de que con él se termina una etapa en la Iglesia, y acertaba. Cuando muere, se produce una situación nueva, hay que elegir un papa nuevo, y los cardenales eligen a un papa de tránsito, según ellos pensaban. Es decir, un papa muy mayor, fue Juan XXIII, hoy que está beatificado, y este papa, pues, tenía mucha experiencia del gobierno sinodal de la Iglesia Católica en Oriente, que es la más cercana a la original. Y entonces el Papa tuvo una inspiración de Dios de movilizar al episcopado mundial, no con un sondeo previo, sino con una decisión suya de la convocatoria de un concilio. Uno de los leitmotivs que guiaron a los padres del Vaticano II y al Beato Juan XXIII cuando lo proclamó y lo convocó fue precisamente el retorno a las fuentes. Es decir, el redescubrir de nuevo a la luz de la palabra de Dios y de la tradición de la Iglesia en nuestros padres, en los cristianos de los primeros siglos, redescubrir de nuevo qué significa ser cristiano de forma que podamos responder a los retos, a la situación y al sufrimiento y a las perplejidades y confusiones del hombre de hoy. Pues en aquel momento, sin lugar a dudas, fue un don de gracia en el que la Iglesia volvió a tomar conciencia con mayor claridad de su misión apostólica, de su misión evangelizadora respecto al mundo, con el deseo de salir al encuentro de todos los hombres
Y yo creo que la lectura del concilio en clave de nueva evangelización, en clave de renovación de la fe y de la vida de la Iglesia que han propuesto tanto el Papa Benedicto XVI como ahora Papa Francisco, es lo que nos aporta también para nuestros días. Yo pienso que ha habido muchas aportaciones y muy importantes. En primer lugar, el concepto de la Iglesia. Haber incorporado el pueblo de Dios en la definición de la Iglesia. Para mucha gente, cuando se habla de la Iglesia, hablan en tercera persona. Me refiero a católicos romanos. Habla, la Iglesia es, cuando en realidad es la Iglesia somos. Pero en realidad esto tampoco se ejercía mucho. Y el Concilio Vaticano lo resaltó de una forma importantísima en el documento, yo diría, más principal, que es la Constitución sobre la Iglesia, que se llama la Luz de las Gentes. Pues la Constitución Lumen Gentium es verdaderamente de grandísima actualidad porque nos ofrece la conciencia que la Iglesia, a la luz de la fe, tiene de sí misma. Basta pensar en los dos primeros capítulos, el capítulo sobre el misterio de la Iglesia, es decir, la Iglesia nace de la misma vida de Dios que se nos comunica, que se nos da como vida para los hombres, y el segundo capítulo, la Iglesia, pueblo de Dios, la Iglesia acontece históricamente como un sujeto, como un pueblo que camina en la historia. Esto es la Iglesia, esto es lo que vivimos cotidianamente cada uno de nosotros. El verdadero centro de la Constitución Lumen Gentium es reconocer que la Iglesia es la posibilidad de vivir ya la misma vida de Dios que por gracia, gratuitamente, el Señor nos regala en la historia. Vivir como comunidad de hermanos porque tenemos el mismo Padre, que es el Padre de Jesucristo, que nos da su Espíritu. Muchos sacerdotes y laicos españoles recibieron el concilio con entusiasmo, al igual que la sociedad civil española estaba esperanzada en el proceso de la transición. Sin duda, algunos movimientos católicos contribuyeron a la consolidación de prácticas democráticas. Bueno, Monreal, cuando llegó precisamente coincidiendo con el Concilio Vaticano II, fue por encargo del resto del episcopado español y por también muchos ministros y personas. Esto influyó enormemente sobre Franco con objeto de que cambiase y se adaptase el régimen pues, al sistema democrático imperante en Europa y al resultado precisamente del Concilio Vaticano II. Bueno, el cardenal tiene dos intervenciones orales, una en 1962 y la otra al año siguiente, y las dos cuestiones más significativas que aporta el cardenal son, por un lado, apoyar la propuesta de un nuevo capítulo sobre el pueblo de Dios que insista en la común dignidad de los fieles cristianos, y por otro lado, la vocación apostólica de los fieles laicos. Martín Descalzo, en sus crónicas del concilio, cuenta que al final de su intervención lo que se llamaban los auditores laicos, fieles laicos que estaban en el aula del concilio, se acercaron al cardenal para agradecerle sus palabras sobre los seglares, sobre el apostolado laical. Bueno, Monreal tuvo una intervención en defensa de los laicos que realmente fue un comentario unánime y general de todos los medios de comunicación y obtuvo el agradecimiento de todos los laicos. Defendía a los laicos porque pensaba que la Iglesia, los laicos, tenían una función importantísima dentro de la Iglesia. Ha tenido otra gran constitución, que yo creo que es tal vez la más llamativa, que es la aceptación de la Biblia, no simplemente como un libro de reverencia, como un libro que se tiene en las bibliotecas, pero que no se estudia o que no se transmite de una forma popular, para decir que hay que aceptar toda la investigación científica moderna a las bases bíblicas que tiene la Iglesia. La andadura del Concilio Vaticano II, a partir de los años 60, constituyó un buen aprendizaje durante los años siguientes, de manera que su sello original se siente contemporáneo de todo el movimiento de renovación eclesial que emana del mismo concilio. También ha habido una serie de documentos que tienen menos valor porque no son constituciones, sino que son declaraciones. Por ejemplo, ha habido un documento que en España ha tenido un eco muy fuerte, que es de la libertad religiosa, las relaciones Iglesia-Estado. Ese documento ha traído una nueva orientación
Y España aceptó esto, pero lo aceptó, diríamos, desde un punto de vista formal, pero desde el punto de vista real ha tardado tiempo en irse asimilando. La Iglesia, a partir del Vaticano II, supone un retorno a los orígenes, un retorno a las fuentes, porque los cristianos de los primeros siglos no pedían un Estado confesional, pedían libertad religiosa. Lo que esperaban es que no se les exterminase, no se les persiguiese, no se les castigase por sus creencias. Quizás se ha cerrado un ciclo y hemos vuelto a la posición genuinamente cristiana sobre las relaciones Iglesia-Estado. Las enseñanzas del Vaticano II van penetrando el cuerpo de la Iglesia, nos queda muchísimo por aprender. Yo diría básicamente la recuperación de la conciencia de que la Iglesia es una familia y un pueblo estructurado y guiado por unos pastores, pero un pueblo, no simplemente una asociación de personas que tienen las mismas ideas o así, sino un verdadero pueblo. Esa conciencia, hacer visible la realidad de la Iglesia en nuestro mundo y de la Iglesia como familia realmente, ¿no? Yo creo que el desafío fundamental es el anuncio del Evangelio, es la nueva evangelización, y en este sentido es manifestar a los hombres de nuestro tiempo con los que compartimos la vida que el bien más grande que un hombre puede encontrar es el amor de Dios, es el amor de Jesucristo. En ese sentido, ese gran profeta de los tiempos modernos, que es Nietzsche, decía que creería más en lo que dicen los cristianos si viese en sus rostros la alegría de la resurrección de Cristo. Pues bueno, ese es el gran desafío, el anuncio de Jesucristo presente como salvación para cada uno de nosotros. Yo creo que es clave para... Bueno, vivimos en un momento de crisis que no es solo económica, ni principalmente económica, sino de deterioro de la humanidad en muchos aspectos. Poder reencontrar esa humanidad antes de que se nos olvide la posibilidad de que es posible vivir de otra manera, de que es posible vivir contentos y con esperanza, de que hay unas razones para amar la vida. Yo creo que esa tarea es de la Iglesia y tenemos el tesoro que nuestros padres nos han transmitido para poder hacer, pero tenemos que redescubrir ese tesoro. Yo creo que eso falta mucho en la aplicación del Vaticano II en este sentido.